Buenas noches y bienvenidos. Bienvenidos a esta nueva aventura que es el encuentro de teatro breve. Patunka Sohtani, encuentro de teatro breve. 26 años ya. Haciendo historia, no lo creo, pero participando de la historia. Eso sí lo creo, porque la historia lo dicen unos, pero la hacen los otros. Generalmente los otros son los que cuentan, porque lo han hecho, no los que cuentan, porque esos serían los otros de los otros. Gracias por estar aquí, por apoyar esta aventura de 26 años de encuentro de teatro breve. Tenemos un amigo, Juan Altamirano, que escribe generalmente la historia de casi todos los grupos de La Paz. Esperamos que estemos dentro de sus escritos. Entonces, nuevamente, una vez más, bienvenidos al Patunka Sohtani, encuentro de teatro breve. Los otros. Otra manera de ver la historia. Con un regreso muy querido, muy extrañado y muy bien acogido. La obra escrita por don Diego Masi Napoli. El resto es historia. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿La historia o los otros? Muchas gracias.
Siempre nos han enseñado así. La sociedad nos ha dicho que el del campo, que el indio, que el otro, y el otro aprende lo mismo. Para el indio, el mestizo, el de la ciudad, es el otro. El otro traiciona, el otro mata, y el otro es en quien nunca se podrá confiar. Compartimos sangre, pero siempre es el otro, el enemigo. El mestizo que viene del indio, el indio que dio su sangre al mestizo, el indio en el campo y el cholo en la ciudad. Jaque, cara, jaque, cara. Estamos aquí para hacer un acto de justicia, dudar de la historia que han escrito los vencedores y escribir una diferente. Nos educaron repitiendo libros de los letrados, incluso años después de que sucedieran los hechos. Los narran desde un lado de la moneda, pero siempre desde el lado que le conviene el poder. Hoy volveremos a escribir la historia, la nuestra, quizás la verdadera, la que fue, pero no se contó, la que detesta el poder, la que duele en el corazón cuando te la cuentan. Les voy a contar una historia. Aquí descansan los 23 estudiantes de la Universidad San Francisco Javier, que fueron cruelmente asesinados por el temible Pablo Zárate Villa. Y una vez detenidos, encerrados, como presos de guerra en la iglesia de Ayohaya, a la cabeza del sanguinario Zárate, ya enloquecida y borracha, ha violado la sacrosanta iglesia, los ha torturado, masacrado y muerto, dejando las paredes blancas e inmaculadas del templo, chorreando de sangre su preso. No han respetado ni a Dios, dando muerte al pobre Purí, el castellano, José María de Córdoba. Luego, como acto de total maldad, se cuenta que se han comido sus cuerpos desmembrados de los pobres jóvenes valientes, hijos de esta tierra. Por tanto, aquí no están sus restos, porque ya no había nada que traer de los ilustres universitarios. Pero como homenaje, han construido este mausoleo que resguarda el recuerdo y una Bolivia libre de la maldad de la Indiana. El temible, el sanguinario, el asesino, el asesino, el salvaje, El bastardo, el salvaje, el bastardo, el salvaje. el temible. Zárate Villa. El temible, el sanguinario, el general de la Indiada, Pablo Zárate Villa. En las primeras décadas de la independencia, la mayoría de los aymaras y quechuas todavía vivíamos en comunidades. El intento más feroz y sanguinario por despojarnos de nuestras tierras se realizó durante la presidencia del borracho y trastornado Mariano Melgarejo, quien repartió nuestras comunidades entre sus amigos y los parientes de su amante, Juana Sánchez. Fue tanta la violencia, las torturas y la sangre que este enfermo derramó, que jamás se podrá olvidar. Un genocidio en el que murieron cientos de miles de hombres, mujeres y niños, todos indios. Como Melgarejo, hubieron muchos otros, que gobernaron durante décadas. Allá en Sucre
continuaban chupando la plata de las minas, uno tras otro, oprimiendo, sojuzgando a mi pueblo, usando nuestra tierra, usando nuestra vida, usando nuestras mujeres, nuestras niñas, usando nuestra alma. Soy Carmen Huarachi Sinchi Roca, esposa del político, del general liberal, del presidente, esposa de José Manuel Pan. Soy mestiza por derecho, pero india por sangre. Soy una huarachi, hija de la nobleza aymara y quechua. Nuestro poder recorre todo el altiplano, toca a los yungas y llega a Potosí. Soy aymara, quechua, española y chola. Así mantuvimos nuestra sangre viva. Así mantuvimos nuestro dominio. Cuando llegaron los incas, nos mezclamos, nos casamos y crecimos. Cuando llegaron los españoles, hicimos lo mismo. Los seducimos, los encantamos y ayudamos. Y así seguimos manteniendo nuestras riquezas y comunidades, donde nada sucede si nosotros no lo deseamos. Todos me conocen, pero por cortesía me presento. Soy Juan José Manuel Inocencio Pando Solares. Nací el 27 de diciembre de 1848 y dicen que fui cruelmente asesinado el 17 de junio de 1917. Blancoide, oriundo del Uribay. Estudié medicina hasta sexto año. Luego me incorporé en el ejército, donde fui comandante general del ejército liberal en la guerra civil, que logró trasladar el poder político a La Paz y eliminar a los aloncistas que habían regalado nuestro territorio al enemigo, a Chile. Mi ejército estaba compuesto por indios, encabezados por el primer general que tuvo la República, el primer general indígena, Pablo Zárate, líder de cientos de miles de aymaras que solo con sus manos lograron destrozar al enemigo. Los españoles se fueron. Y sus hijos putativos, los bastardos republicanos que vivían en Sucre, no entendieron nunca el acuerdo de convivencia que se había instaurado con los españoles colonizadores. Pero ¿qué se puede esperar de una lacra que jamás trabajó, que recibió la riqueza sin ni siquiera hacer nada, sin moverse? Un grupo de borrachos y locos que solo querían engordar sus negocios, regalando nuestro territorio a cambio de beneficios para ellos y sus foráneos socios. Ellos consumían el poder, concentraban todo, sin dejar nada al resto del país. La Paz, nuevo polo de riqueza y progreso, busca autonomía. Queremos un país federal, donde los indios gobiernen, donde seamos dueños de nuestro propio destino. Y cuando hablo de la paz, pues no solo me refiero a los indios, a los cholos, a los hacendados, a los mineros y comerciantes. Hablo de nosotros, los indios aymaras, que siempre luchamos por defender nuestra independencia. Los ingenuos cholos que hoy tienen el poder creen que los indios no tenemos objetivos, que no somos capaces de elaborar estrategias políticas, que nuestras formas de organización se remontan poco menos que a las cavernas o que no existen, que las revueltas son actos esporádicos, espontáneos e irreflexivos. Proclaman a los cuatro vientos que somos indios sucios, indios necios, indios torpes, indios retardados. Locos y borrachos, que tomaban a nuestros indios, nuestros esposos, nuestros padres, nuestros hijos, y los descuartizaban vivos, en un proceso de horas de suplicio, pero para ellos no era suficiente. Por eso tomaban a sus hijos y a sus hijas, para que vean cómo eran penetrados.
Formaban una larga fila de violadores y los perforaban en sus vírgenes sanos y vaginas. Las mujeres, nuestras madres, nuestras abuelas, tenían el mismo tratamiento. Todas violadas. Pero casi ninguna moría. Solo sangraba. Entonces le cortaban el miembro de su indio o una de sus manos y se las metían en la boca hasta matarlas por asfixia. Eso le sucedía a quien levantaba la voz o la mano. Al resto les obligan a ver el vejamen para que entiendan cuál era su destino y de su descendencia, ser todos en su propia tierra. Esa es la cruel historia que nadie se animó a contar. Y me han encerrado por salvaje, porque matamos a nuestros asesinos, a aquellos que si nos hubieran derrotado, nos hubieran exterminado sin miramientos. Nos condenan porque ellos eran jóvenes criollos, universitarios, que la indiada osó exterminar. Ellos, a la cabeza del demonio, de Mariano Melgarejo, ellos, que lo tenían todo, pero que no les era suficiente. Ellos decidieron eliminar nuestras comunidades. Nos quitaron la tierra y la dignidad. Nos convirtieron en pongos. Nuestros abuelos, nuestros hijos, nuestros nietos. Una indiada de pongos, una nación de esclavos. Fui presidente de la República en la gestión 1899-1904. Enfrenté la guerra del Acre, en la cual Bolivia perdió más de 190.000 kilómetros cuadrados de territorio frente a la voracidad del Brasil y, bueno, a las torpes negociaciones diplomáticas que hizo mi gobierno. Pero quizás mi acto más tristemente recordado sea el haber traicionado al pueblo aymara. Dieron su sangre por una nación federal, una nueva república donde los pueblos originarios recuperarán su dignidad, sus tierras, tuvieran autonomía y su propio gobierno. Hicimos solo lo mismo que ellos hacían con sus fusiles, exterminarlos. La única diferencia es que nosotros solamente teníamos palos, piedras, nuestras manos y sí, nuestros dientes. Muy joven y sin saber lo que me deparaba el destino, conocí a una hermosa mujer, que luego sería mi esposa, Carmen Huarachi Sinchi Roca. Mujer fuerte, de piel dorada, india y mestiza, descendiente de la familia aymara quechua Huarachi, gente noble desde antes de la colonia. Ella unos años más tarde lograría el acuerdo más importante de la historia republicana. Un acuerdo que constituiría por primera vez una verdadera nación. ¡Oh! Indios y cholos, haciendo patria, trabajando juntos. Claro, hubiera sido un acuerdo histórico si yo no los hubiera traicionado. Ante la amenaza lancista, con sus ejércitos que marchaban para leccionar a los revoltosos paceños y el vaticinio de nuestra segura derrota, tomé rumbo al altiplano y reuní a los más importantes indios líderes caciques de La Paz. Allí lo conocí. El indio de quien siempre había oído hablar, el indio autodidacta, quien había aprendido a escribir y leer sin ayuda, el que se había educado como un iluminado, el que comandaba a los otros caciques. Era Pablo Zárate Vilca, un gran pensador,
que sabía cómo comandar a su nueva nación. Junto a él, les di el anuncio. Les dije que había llegado el día, que era la hora de dar fin a los asesinos, a los torturadores, a los que durante medio siglo habían regalado la patria, a los centralistas y poderosos de Sucre. A cambio, Zárate, tendrás el Estado ideal, el Estado que instaure por fin la nación federal, donde el indio gobierne. Eso le dije en nombre del general Pando, y cientos de miles de aymaras lo siguieron, dispuestos a matar, dispuestos a morir. Cuando la Guarachi nos trajo la palabra de Pando, nosotros le dimos nuestra proclama de Caracollo. ¡Lea la proclama! Proclama de Caracollo. Publíquese por bando solemne a todos los propietarios, por la federación y por la libertad que deseamos hallar la regeneración de Bolivia. Como todos los indígenas y todos los blancos levantaremos a defender nuestra República de Bolivia porque quieren apoderarse el traidor asqueroso saco-aloncismo vendiéndonos a los chilenos. Con grande sentimiento ordeno a todos los indígenas para que guarden el respeto con los vecinos y no hagan tropelías ni crímenes, porque todos los indígenas han de levantarse para el combate y no para expropiar a los vecinos. Tan lo mismo deben respetar los blancos o vecinos a los indígenas, porque somos de una misma sangre e hijos de Bolivia, y deben quererse como entre hermanos y con indios. Firma el general Pablo Zárate Vilca. La proclama de Caracollo la guardé en absoluta reserva. Era mucho más que recuperación de tierras o la reconstitución de sus comunidades. Eran las bases reales de un entendimiento nacional. Concebían la nacionalidad y la república de un modo más auténtico del que habían propuesto los encumbrados pensadores liberales de la revolución aquí, los cholos de la paz. Era estrategia política, solo elucubrada por un verdadero líder. Un líder capaz de opacar al propio general del ejército liberal, de opacar al propio presidente Pando, o sea, a mí. Cuando la traición se consumó y empezaron a tomar prisioneros a los líderes indígenas, me dirigí a Palacio. Esperé a la salida del presidente Pando. Me acerqué como una sombra. Le pedí una audiencia, pero él se negó. Entonces comencé a increparlo. No hemos venido aquí a pedir clemencia, sino justicia. No hemos cometido otro delito más que el de creer en ti y en tus promesas de emancipar a mi raza. Me has engañado. Has engañado a la Nueva Bolivia. Bajo la dirección del comandante Pablo Zárate Vilca, el ejército de los indios aymaras, viéndose como campesinos desposeídos, explotados, se enfrentaron en desiguales condiciones ante la élite chuquisaqueña, compuesto por jovencitos mimados, hijos de españoles y criollos. Sin embargo, los indios aymaras tenían ventajas, incluso sobre el ejército de los paceños criollos, pues conocían el altiplano, el lugar donde se dieron los enfrentamientos. El picor de nuestra raza india hizo que ellos pudieran resistir con el escaso alimento y el clima, y sobre todo porque tenían ese valor indómito de la nación aymara, ese que ha hecho que con más 6 balas o 10 o 5, 50,000 balas en el cuerpo sigan batallando hasta el último aliento, que estando desarmados no se acobarden frente a las balas.
mis comandantes decían que los aloncistas, los chuquis, tenían armamento, estaban entrenados y, claro, eran más que nosotros, pero ellos no sabían nada sobre el ejército aymara. No sabían que teníamos carne de cañón, la indiada. Era el plan perfecto, matar 2 pájaros con un solo disparo. O sea, matar chuquis indios en una sola acción. Los chuquisaqueños gastarían mucho arsenal. Incluso algunos de los hijos de los aristócratas traidores mueran. Y al mismo tiempo, diezmaríamos a ese nuevo y peligroso ejército que habíamos formado. Y que, claro, luego de la guerra, debíamos eliminar. La orden fue clara. La indiada primero. La indiada que muera. Pero la indiada no moría. Morían los chuquis. Morían porque debían morir. Morían porque nos mataron primero. Nos torturaron. Nos violaron. Ellos no pensaban en la tierra. Ellos la regalaban. Nunca la sintieron como propia. La abandonaron y luego se la entregaron a Chile, donde ellos mismos tenían sus negocios. Así fue. La indiada avanzaba a cada paso, más y más, carnes y fusiles, solo con el espíritu en sus manos, todos dispuestos a matar, dispuestos a morir, nada los podía detener, incluso pasaban sobre el ejército aloncista, incluso pasaban sobre el otro ejército, pero la indiada seguía, no podían, ellos tenían, incluso pasaron sobre el ejército del mestizo liberal de Pando, que no entendía que el indio ya no era sumiso y que le quería ser tratado como igual. No era buena señal. Se sentía que el ejército de Zárate, luego de ganar la guerra civil, iría por más. Este indio generaba envidia, generaba admiración, pero también generaba terror. Y no solo por el poder bélico que había demostrado tener, sino Por las ideas que planteaba. Un día llegó el censo al nuevo Estado liberal y supimos la verdad. Nosotros éramos solo 300.000. la indiada, casi 1 millón. La mayoría abrumadora de la nación. Pando ya lo sabía. Los indios éramos 1 millón. Les retumbaba en la cabeza el presagio. Volveré y seré millones. Volveré y seré millones. ¡Carajo, Juan Manuel! ¡Me has traicionado! ¡Nos estás traicionando! No había alternativa. No había ninguna cosa que hacer. Habíamos luchado contra Sucre para obtener el poder político. Y no había manera de perderlo. Por eso, mi querida Carmen, generales, Ya no son necesarios los servicios indígenas. Desde hoy, todos presos. O mejor, todos muertos. ¿Yo? ¿Temible? Tupac Katari era temible. Su voz no dudaba. Era inclemente. Recuerdo lo que decía. Recuerda lo que decía. Decía que nos vayan, que nos teníamos que ir. ¿Usted lo recuerda? ¿Recuerda lo que tiene que leer?
un mandato. Mandato al soberano. Inca Rey Tupac Katari de los Aymaras. Que pasen a cuchillo a todos los corregidores, sus ministros y sus caciques, cobradores y demás dependientes además, como asimismo a todos los chapetones, criollos, mujeres, niños de ambos sexos y todas las personas que parezcan ser españoles o lo sean, o que a lo menos esté vestida a imitación de tales españoles, y que si esta especie de gente se favoreciesen en algún sentido o agrados, o algún cura o cualquier persona adquiriesen o defendiesen a fin primario de los degolladores, también se atropelle por toda y ha pasado por cuchillo a los sacerdotes y aquellos de la iglesia, en cuyos términos que tampoco oyesen misas, ni se confiesen, ni menos diesen adoración al Santísimo Sacramento. Asimismo no tuviesen los indios sus consultas en otros lugares que no fuesen los cerros. Procuran no comer pan, ni beber agua, ni de las pilas, ni de los estanques, sino enteramente sepárense de todas las costumbres de los españoles. El 23 de abril de 1901, después de la batalla del segundo crucero a los 10 días, donde lucharon y murieron los indios aymaras a la orden de Pablo Zárate Vilca, el anciano Apumaicu Juan Lero, quien mediante acción directa proclamara el gobierno indígena, fue detenido en Penas. La misma suerte corrió Mauricio Pedro, quien protagonizó los sucesos en Zacaca. Llegamos a Oruro y luego a La Paz como héroes. Habíamos derrotado a los asesinos. Bolivia tenía futuro. Pero los nuevos dueños no se veían muy contentos. Ahora tenían otro problema. Los indios organizados y admirados por los cholos liberales de la ciudad. El mismo año, Cruz Mamani y el propio Zárate Vilca fueron detenidos. Pando y su gente, muy preocupados, decidieron borrar esa admiración y por el contrario, convertirnos nuevamente en enemigos. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 indios fueron arrastrados y aprendidos en La Paz por los sucesos en Moza. La guerra es cruel. Saca lo peor que tenemos dentro. Habíamos esperado durante siglos y ahora abrazábamos la venganza. Cruz Mamani fue abatido a tiros. Después Juan Lero murió en su inhóspita celda a sus 70 años, el 14 de abril de 1901. Necesitaban justificar la nueva traición a los indios, que el pueblo apoye nuestra persecución y muerte. Por eso contaron la historia que nunca se debió contar. Es la historia que ocultan los que ganan. El mismo año, en julio del mismo año, Pablo Zárate Vilca dejó la cárcel en un episodio jamás aclarado. Posteriormente fue asesinado por un grupo de cholos en Sicacica, la comunidad donde había nacido. Por la prensa, por las calles, corrían las historias de la brutalidad aymara, las escenas de terror protagonizadas por los salvajes. Cómo entramos en las iglesias donde se refugiaban los jóvenes universitarios y cómo los aniquilamos sin compasión. Contaron con lujo de detalles los juegos, la tortura previa, los premios al indio que trajera más orejas, ojos o manos. Contaron cómo cortamos sus partes de hombre, recordándoles que años atrás las utilizaban para violar a nuestras niñas.
Contaron cómo quemamos las iglesias que durante siglos fueron testigos mudos de nuestro sufrimiento. Y luego contaron los detalles macabros cuando comimos sus cuerpos. Sea cierto o no, eso fue lo que se contó. Severo Alonso, véanlo bien. Último presidente de la decadente élite chuquisaqueña, líder de los aloncistas. Y sus más allegados colaboradores salieron del país pidiendo asilo en Chile, lugar donde tenían sus negocios. Sí. En Chile. Una decena de años más tarde, fui encontrado muerto en un barranco cerca del Quenco. Inmediatamente mis correligionarios denunciaron que fue un crimen político perpetrado por nuestros opositores. Claro, incluso muerto, reconquisté el poder. La autoría material se la adjudicaron a los hermanos Jáuregui y a otros dos sospechosos que fueron condenados a muerte. En esa época, la ley decía que si los culpables eran menos de 10, solo uno debería morir a cambio de que sobreviva el resto. El método de selección del finado y los otros 3 sobrevivientes fue un sorteo público, narrado como complejo y emocionante según la prensa de la época. Sobre todo cuando caía el bolillo con el nombre del afortunado ganador de la muerte. Fue uno de los hermanos, penosamente el menor, Alfredito Jáuregui. Dato curioso: su ejecución, espectáculo popular, visto por miles de paseños en vivo, fue el primer fusilamiento registrado en cine. Fusilamiento absolutamente injusto. No me asesinaron. Mi muerte fue natural. Mi cuerpo y los forenses años más tarde descubrieron la verdad. Un masivo infarto. Pero bueno, así es la política. Yo, Pablo Zárate Vilca, el primer general que fue levantado en Andas por los liberales, se convirtió en un sanguinario y me bautizaron de nuevo. Temible, temible Vilca, el indio asesino, nuevamente el enemigo, nuevamente el otro. Entonces, reescribimos la historia. Aquí descansa Pablo Zárate Vilca, el primer general indígena de la República de Bolivia, que se convirtió en el comandante general del heroico ejército aymara que logró construir la nación federal y autónoma que hoy disfrutamos. El general Zárate Vilca fue determinante en la recuperación del territorio del litoral, uniendo su imbatible ejército a las fuerzas peruanas. Fue presidente de la República en la gestión de 1904 a 1909. Reconstituyó estas tierras campesinas a los pueblos originarios y puso las semillas de la potente industria agraria de Bolivia. Hoy, los cholos y los indios de todas las latitudes de la patria les rinden homenaje al indio que combatió la triste historia de Bolivia. Luego de su muerte, a la edad de los 90 años, rodeado de su amada comunidad, fue nombrado como el sabio Vilca, hacedor de la patria nueva, la Bolivia que pudo ser.
pero que nunca fue. ¿Qué historia nos gustaría contar entonces? ¿El sabio o el temible? ¿El nuestro o el otro? A nuestro maestro, director Guido Arce, fundador del Pequeño Teatro, que ha llevado adelante estos 26 años de un grupo formando actores en toda Bolivia. Y para festejar con todos ustedes durante estos 20 días que vamos a estar en el Teatro de Cámara y el Teatro Modesta San Ginés y también aquí en el Ministerio de Culturas, vamos a dar nuestro grito de guerra como todos los teatreros lo sabemos hacer. Si el teatro es verdad, nosotros seremos sinceros. Mucha mierda. A festejar estos 26 años del encuentro del Pequeño Teatro con un vino de honor. Muchísimas gracias. El vino de honor cada uno se lo trae.